Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión vamos a tratar un tema que pues ya es común desde hace años en las organizaciones, en las grandes organizaciones, pero vamos a hablar de cómo se puede adaptar este tema de alguna manera a la pequeña y mediana empresa, algunas directrices generales, recomendaciones generales. Y bueno, conocer más que nada también del tema para las pequeñas y medianas empresas. Y estamos hablando de lo que se conoce en las grandes organizaciones como compliance, pero nosotros lo vamos a dirigir a la parte fiscal, el compliance fiscal. ¿Qué significa esto de compliance? Pues no es más que el cumplimiento de las leyes. De hecho, desde 2014, tenemos antecedentes ya de hace más de 10 años, particularmente 2014, cuando se emite una norma ISO a nivel internacional, que fue la norma ISO 19600, que ya de hecho ha sido sustituida en 2021 y se ha ido actualizando en 2025. O sea, ha sido una norma en constante evolución y que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes por parte de las organizaciones, cómo se organizan, pues desde la cabeza hasta el último nivel en una organización para promover una política de cumplimiento normativo y de control de cumplimiento normativo dentro de toda la organización. Y vamos a hablar de este tema, obviamente particularmente dirigido al tema fiscal. Antes de iniciar, les queremos advertir que este es un programa grabado, se está grabando en el mes de mayo. Por cualquier cosa pudiera modificarse entre mayo y la fecha de su transmisión en el mes de julio. Y les recordamos que esto es una coproducción de la Facultad de Contaduría y Administración y Radio UNAM, y que estamos transmitiendo por el 860 de AM, además de las plataformas digitales de Mirador Universitario, YouTube de la CUAED y Facebook de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Y pues los invitamos a que hagan crecer esta comunidad, a que se consolide esta comunidad, compartan estos contenidos pues para que de alguna manera el conocimiento pues se siga difundiendo, que esa es una de las labores primordiales de nuestra universidad. Y pues vamos a iniciar este tema y para tal efecto le vamos a dar la bienvenida a este espacio al maestro Humberto Cruz. Bienvenido, Humberto. Muy bien, muchas gracias, Susi, por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio. Él es Humberto Cruz Hernández, es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, al igual que especialista fiscal también de la misma. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, catedrático de nuestra facultad a nivel licenciatura y posgrado, coordinador de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal. Está certificado como contador público y especialista fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también está certificado como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por la World Compliance Association y es coautor de diversos libros en materia fiscal. Pues nuevamente gracias por estar aquí y pues sobre todo te agradecemos infinitamente por invertir parte de tu tiempo en apoyar la producción de este programa. Sabemos que estás además muy ocupado. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente pues compartiendo este tema tan importante que es el de cumplimiento fiscal, cumplimiento normativo. Es un tema muy relevante y el cual debemos de tener pues mucho enfoque para pues cumplir adecuadamente con todas las obligaciones que tengamos. Así es. Pues si te parece empezamos desde el principio porque sí. Digamos, se conoce como compliance, ajá, pero su significado si quisieras repetirlo o abundar en él, porque pues yo lo dije muy de manera muy general. Sí, muy bien. Sí, de hecho, durante muchos años, pues le dio un tratamiento al cumplimiento fiscal como un tema solamente de presentar declaraciones en tiempo y evitar pues algún tipo de sanción por parte de la autoridad fiscal. Sin embargo, pues en los últimos años hemos visto, como bien lo decías, prácticamente desde 2014, una serie de iniciativas y de
pues esfuerzos para la estandarización y la coordinación para un debido cumplimiento fiscal, el cual pues no solamente implica presentar declaraciones, digamos que eso es una parte mínima de todo lo que conlleva, sino también puedes estar teniendo todo un marco ordenado, estructurado de las obligaciones que tenemos, tanto legales, incluso también algunas otras que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, el estar asegurándonos que las personas que están en el día a día de la operación efectivamente pues tienen los conocimientos necesarios para cumplir debidamente con esas obligaciones, ya sea como persona física emprendedor o quizás como persona moral, y a su vez pues también el estar asegurándonos que esta información esté en un marco de red de coordinación, incluso con personas que no tienen conocimiento en temas fiscales o contables, que me parece que ahí está la gran oportunidad que tiene en nuestra audiencia, precisamente para asegurarse que los conocimientos, que las directrices que tiene pues un contador público, un licenciado en contaduría, se transmitan a las personas que están en el día a día de la operación, precisamente pues para evitar cualquier tipo de contingencia fiscal. Entonces es promover el cumplimiento de las leyes, particularmente hablando del compliance fiscal, particularmente en la materia fiscal. Sí. Ahora, de todas formas, esto, pues digo, el cumplimiento se debe promover en todas las leyes, pero bueno, ahorita nuestro tema es, digamos, dirigido al tema fiscal, pero considerando que la idea es cumplir desde arriba y obviamente la materia fiscal, pues simplemente le atribuye consecuencias de carácter fiscal, las leyes fiscales le atribuyen consecuencias de carácter fiscal a las operaciones que llevan a cabo las empresas. Y estas operaciones, pues nacen en el mundo del derecho y en el mundo económico, digamos, pues, independientemente de la materia fiscal, ¿no? Ya después vendrán sus consecuencias de carácter fiscal en cuanto al pago del impuesto. Sí. Entonces, esto significa que la empresa se tiene que organizar en todos los ámbitos, desde arriba de la empresa, ¿no? Desde el punto más alto de la organización, desde el nivel más alto, digamos, de la toma de decisiones, ¿no? Sí, exactamente. E incluso, pues yo diría que desde la persona que, por ejemplo, que es accionista, que quiere emprender, el tax compliance o el cumplimiento legal, pues viene desde el origen para identificar cuáles son las actividades que se van a realizar, cómo utilizar adecuadamente su capital e incluso cuál es el régimen de sociedad que les corresponde. Hace unos días vi en los medios que, por ejemplo, algunas personas se sentían defraudadas porque aportaron capital para una empresa y las personas que estaban allí en el día a día de la operación pues no cumplieron con sus obligaciones. Sin embargo, eso se hubiera evitado precisamente teniendo un marco de cumplimiento normativo en donde pues quizás analizando temas, por ejemplo, como la comandita simple, comandita por acciones, en donde pues hay una persona que tiene capital, lo aporta y hay otros socios que se encargan del día de la operación, quizás ese tema se hubiera evitado. Obviamente, una vez que y esto también lo comento, seguramente por la fecha en la que se va a publicar este programa, van a poder consultar un artículo que escribí para la revista Emprendedores, también de aquí de la Facultad de Contaduría y Administración, en donde se le dan diversos tips a los emprendedores para elegir el tipo de sociedad. Y pues en este contexto, pues precisamente las personas que están emprendiendo este tipo de negocios, pues tendrán también que estar desde la cabeza, desde siendo ellos pues la alta dirección, el establecer un marco de cumplimiento de las obligaciones normativas. Obviamente nos vamos a enfocar a la parte fiscal y pues pero también... no puedes, digamos, divorciarlo, separarlo de la parte, por ejemplo, del derecho mercantil o del derecho corporativo, ¿no? Sí. En ese caso van pegaditos, ¿no? O sea, una va con la otra, ¿no? Sí, van de la mano. Incluso, por ejemplo, uno de los aspectos pues es qué información estamos proporcionando a terceros y obviamente pues lo más frecuente, lo más dinámico es la información a través del comprobante fiscal digital por internet, el CFDI, y pues la pregunta es qué calidad de información es la que se está generando dentro de la empresa y si esa información nos permite ser congruentes con lo que estamos reportando ante terceros
no solamente con nuestros clientes, sino también con el Servicio de Administración Tributaria, y cuál es la calidad de información que estamos recibiendo de nuestros proveedores. Así es. Ajá. Entonces, digamos que empezaríamos primero, bueno, suponiendo que todavía no, que apenas vas a formar la organización, decidir qué tipo de sociedad te conviene. Sí. Hay que conocer toda la gama de alternativas. Platicamos en programas anteriores, cuando veíamos precisamente el tema de las publicaciones que se hacen en el portal de la Secretaría de Economía, del PSM, sí, de publicaciones de sociedades mercantiles, que obviamente el tener una sociedad mercantil implica un cumplimiento enorme, no nada más con el SAT, sino en materia mercantil a la Secretaría de Economía. Hay que estarle presentando en diversos casos, diversos avisos, y bueno, todas las autoridades, ¿no? En materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia laboral. Y pues vas a estar sujeto al escrutinio de todas estas autoridades de manera constante. Entonces, creo que tienes que estar consciente de cuál es tu capacidad administrativa cuando eres emprendedor, ¿no? Sí. De qué tamaño de organización puedes administrar correctamente. Yo creo que eso sería importante. Y en ese sentido, pues inclusive a lo mejor pensar en no constituir una sociedad mercantil, ¿no? O sea, realmente si operas como persona física, si tienes socios, pues a lo mejor una negociación en copropiedad. Si eres tú solito, ¿para qué buscas un prestanombres para formar una sociedad anónima? Mejor formas una sociedad por acciones simplificada, porque a veces realmente es uno solo. Ni nada más buscan un socio para cumplir con el requisito de tener por lo menos dos, ¿no? Sí, entonces, no es necesario, está también la sociedad por acciones simplificada. Y obviamente, en la medida en que se va siendo sociedad mercantil en general, tus obligaciones van siendo cada vez mayores, ¿no? En todos los sentidos. En la administración de los inventarios, en materia de pago de impuestos, de obligaciones de cumplir, etcétera. Y obviamente también va en función del producto, ¿no? Que elabores, o de aquello a lo que te dediques en ese caso, ¿no? Entonces sí es muy importante primero pensar qué tipo de organización, sobre todo si apenas vas a iniciar. Sí. Si ya estás ahí, ya eres sociedad mercantil, pues hay que organizar a la sociedad, ¿no? Sí. Desde cero, desde arriba, ¿no? Entonces, desde los accionistas, ¿qué recomendaciones le harías a nuestro público, por ejemplo, a cuidar en el tema de los accionistas, de con quiénes se están relacionados, o qué aspectos tenemos que cuidar en ese caso? Por ejemplo, cuando son los accionistas de otras empresas, a su vez, ¿qué tendríamos que verificar? Sí, pues son temas fundamentales muy, muy importantes, porque debemos de verificar con quién vamos a tener esa relación comercial, quiénes van a ser esos socios accionistas, porque tiene que haber una evaluación previa a que ellos comiencen a aporten su capital. Entre otro, por ejemplo, pues identificar si es una persona políticamente expuesta, de dónde vienen los recursos, si son accionistas de otras sociedades, de cuáles. Verificar si esas sociedades están, por ejemplo, en las listas del artículo 69, las famosas listas negras. Porque, o en las listas de Estados Unidos, ¿no? Sí. También porque son las que también ahora han estado dando dolores de cabeza, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hacer un mapeo de con quién estamos teniendo ese tipo de obligación. Y bueno, es muy importante porque incluso si a ese accionista, por ejemplo, también tiene inversión en otra sociedad y esa sociedad se le ha suspendido el certificado de sello digital o está en la lista negra, nosotros, por el hecho de incorporarlo, también corremos riesgo de que nos sea suspendido el certificado de sello digital. Entonces, tenemos que hacer todo ese mapeo. Obviamente, nuestra audiencia seguramente preguntarán, oye, pero ¿cómo se enteran las autoridades que estamos teniendo esa aportación? La realidad es que ya en un entorno digital, pues desde que se incorpora ese accionista, comentábamos en otros programas, pues se dan avisos ante la Secretaría de Economía, es información pública, es información digital, se indica quién es ese nuevo accionista. Adicionalmente, pues se dan avisos al Servicio de Administración Tributaria para informar quién es ese nuevo accionista, cómo queda nuestra participación accionaria en la sociedad, y a su vez pues el SAT también ya tiene sus mapeos de control precisamente para verificar todo el entorno digital de cumplimiento de esa nueva persona que está interactuando en nuestro ambiente de negocios. La primera recomendación sería ver quiénes son los accionistas, si están involucrados en otro tipo de organizaciones, quiénes son esas otras organizaciones,
cómo se encuentran en materia de cumplimiento, de alguna forma, validar que no haya ningún problema. Y bueno, digamos, dirigidos a la parte fiscal, eso sería una primera recomendación, ¿no? Sí. Ahora, ya que tenemos esto identificado, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, pues el siguiente paso es identificar cuáles son las obligaciones que tenemos como contribuyentes, el asegurarnos de estarlas cumpliendo de manera adecuada. Incluso tal vez me regresaría un pasito atrás, porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos la ley del impuesto sobre la renta, pues nos señalan, oye, si hay una aportación que sea de 600,000 pesos en efectivo, pues la puedes efectuar. Sin embargo, cuando nos vamos a la ley, la conocida como ley antilavado, pues este límite es menor, es alrededor de 300,000 pesos. Entonces también implica pues el analizar ese tipo de aspectos de cumplimiento y pues ya estando, digamos que estructurando pues todo lo que sería conjunto de obligaciones, conjunto de obligaciones, pues implicará también el estar analizando cuál es la calidad de la información, cómo estamos realizando los procesos, si las personas que están participando en los mismos son las que tienen conocimientos suficientes. También comentábamos, pues incluso evitar algunos temas de independencia, cumplir con temas de independencia. Y con temas de independencia, por ejemplo, nos referimos a que la persona de ventas, por ejemplo, si está teniendo pues una venta con uno de nuestros clientes, que en ese cliente su contacto, por ejemplo, principal, pues no sea algún familiar o algún amigo con el que pudiera manejar a discreción pues la relación comercial. Entonces implica pues una visión 360 grados de todo este conjunto de obligaciones y precisamente pues no solamente para cumplir, sino también para cuidar pues aspectos reputacionales. En muchas ocasiones hemos visto que hay empresas pues muy famosas. Recuerdo un par que, por ejemplo, es una empresa que estaba en mucho crecimiento, pero continuo, y por un tema de error precisamente en este mapeo de cumplimiento, y va de la mano con órdenes de compra, pues no delimitaron, por ejemplo, el número de stock de productos que podían vender en línea. Y entonces, como no delimitaron cuánto era su capacidad para vender en línea y pues avisar a los clientes que el producto ya está agotado y no pusieron ese candado en su página de internet, recibieron muchísimas demandas porque el sistema... No pudieron surtir los pedidos. No pudieron surtir pedidos, los clientes pagaron y pues en esos detalles es en donde pues precisamente el cumplimiento legal pues tiene pues muchos efectos. Obviamente en materia fiscal implicaría el estar emitiendo facturas, el estar emitiendo notas de crédito por la devolución y demás aspectos. Entonces, primero sería revisar a qué te dedicas y las obligaciones fiscales que tienes, ¿no? En ese caso. Sí. Me recordaste un caso de hace varios años que estaba dando yo cursos en el SAT de IEPS, y se me acercaron 2 auditoras del SAT a preguntarme, si, oiga, ¿verdad que un importador de vinos o de bebidas alcohólicas sí es contribuyente de IEPS? Le digo, sí, pues sí, te la compra para venderla, supongo, ¿no? No, pues resulta que la empresa había estado pidiendo malbetes, pero no estaba declarando el IEPS. O sea, no entiendo, no se les ocurrió que tuvieran que ser contribuyentes de este impuesto. Y yo creo que es uno, por ejemplo, en particular en ese es uno de los impuestos donde hay más evasión. Y muchas veces, a veces sí de manera... obviamente voluntaria, digamos, pero también hay muchos casos de incumplimiento por falta de cultura fiscal, ¿no? De hecho, hay hay 1 o 2 libros en el mercado sobre el tema y por ejemplo, los comerciantes, la farmacia de la esquina, la tiendita de la esquina, la papelería de la esquina, que venden helados, que venden botanas, que venden dulces, son contribuyentes de IEPS por esos productos. Y te aseguro que 90% no tiene inscrita la obligación en materia fiscal, precisamente por ignorancia de todo esto, ¿no? Entonces, precisamente en aquellos años que precisamente también estaba impartiendo cursos de IEPS, platicando con la gente del SAT, ya antes de que viniera la reforma de 2014, que fue cuando se abrió el IEPS al comercio, de ciertos productos, no de todos, porque antes nada más era en principio para productores que vendían, ¿no? Pero ahora es para comerciantes que compran y venden ciertos productos que son afectos al IEPS, ¿no?
Pero, por ejemplo, en bebidas alcohólicas ya tienen mucho más años. Sí. Y ellos tenían identificado que había una gran evasión en los pequeños contribuyentes que vendían bebidas alcohólicas, que no, ni por enterados que tenían esa obligación. Y pues, bueno, ahí estaban conscientes de eso, pero eso se hizo todavía más grande con la reforma de 2014, porque no nada más son comercio de bebidas alcohólicas, alimentos de consumo no básico, o comida chatarra y plaguicidas, que son los que se agregaron a la lista, y muchos te aseguro que no cumplen en materia fiscal con sus obligaciones. Entonces, sí hay que verificar qué obligaciones tengo en ese sentido, tanto de calcular y pagar, como incluso declarar de manera informativa las obligaciones que tengo en materia de contabilidad, en materia fiscal, porque también ahí hay un gran incumplimiento en materia contable en cuanto a los requisitos fiscales del registro contable, ¿no? De las pólizas. Sí. Que hay varios requisitos de las pólizas que tienen que cumplir y mucha gente no lo hace por desconocimiento. Y tienen los programas para hacerlo, pero a veces no saben cómo funcionan. Sí. Entonces, hay que, digamos, identificar todas esas obligaciones en ese caso, ¿no? Sí. Y luego cumplir. Y luego promover su cumplimiento, ¿no? Organizar a la empresa para cumplir, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Sí. De hecho, tocaste un punto bien interesante, porque, por ejemplo, en temas de IEPS, en muchas ocasiones se considera que todo es flujo de efectivo. Sin embargo, en bebidas alcohólicas, el hecho de estar extrayendo bebidas alcohólicas del almacén, pues ya nos ubica en un supuesto en donde tenemos que enterar el IEPS, aun y cuando no hayamos tenido flujo de efectivo. Y bueno, muchos dicen, oye, pero ¿sobre qué bases? Porque pues no tengo un cliente con el cual yo ya he pactado que esa salida del almacén, pues no tengo un precio, no tengo base. Sin embargo, la propia ley del IEPS pues, nos indica, oye, si no conoces si te ubicas en el momento de causación y no conoces el precio de la contraprestación, pues utiliza el valor de mercado, por ejemplo. Igual en IVA, ¿no? Hay una disposición similar también en IVA, ¿no? Aunque no haya pago o cobro. Sí. Si se causa IVA, por ejemplo, en el caso de la donación, pues hay que pagarlo, aunque no se haya cobrado nada, ¿no? Sí, incluso también, esto es muy común con los faltantes de inventario. Generalmente cuando hay un faltante de inventario, pues el contador dice, oye, no encuentro este inventario físico, pues lo llevo al costo de ventas con una pérdida de ese inventario. Sin embargo, pues para efectos de IVA, pues es un acto que se tiene que enterar el IVA de ese inventario si es que está grabado, por ejemplo, al 16%. Así es. Y en muchos lugares, pues por desconocimiento no se aplica y por no tener un debido mapeo del cumplimiento fiscal. O los empresarios no conocen este tipo de disposiciones o se les hacen irrelevantes, ¿no? O sea, se les hace muy, muy sencillo. Pero, por ejemplo, ahorita me recordaste en IEPS, por ejemplo, también tienes que informar de los activos fijos que la maquinaria que incorporas al proceso de envasamiento del producto. Y si no lo haces y te detectan, entonces van a considerar que esa máquina la utilizaste a su mayor capacidad y vendiste todo el producto. Entonces, hay muchas presunciones en las leyes o ficciones de carácter legal que pues sí afectan la operación de la entidad, afectan obviamente el flujo de recursos porque tienen que pagar por muchas veces falta de organización, falta de control interno, falta de conocimiento de los procesos, de todo lo que implican las consecuencias fiscales de los procesos, ¿no? Por ejemplo, no tener un adecuado control de inventarios, no tener un registro contable completo con todos los requisitos de carácter fiscal, que también tiene sus efectos en el pago de impuestos, porque si no están debidamente registradas en contabilidad las operaciones, pues se considera que no cumplen requisitos fiscales y con ganas de fastidiarnos las pueden rechazar, ¿no? Entonces, el cumplimiento en materia contable también es muy, muy importante. Y bueno, todos estos puntos que acabamos de tocar, o sea, qué obligaciones no nada más de pagar, sino de informar y las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Y tengo que organizar a la empresa para meterla en este ambiente de cumplimiento en todos los ámbitos, ¿no? Que tenga que ver con lo fiscal. Sí, exactamente. Y también pues asegurarse que las transacciones se están haciendo dentro de un marco normativo. Porque, por ejemplo, hay casos cuando se importa mercancía, vienen en contenedores, esos contenedores se importan de manera temporal y de pronto a la empresa en México dice, oye, es que me gustó muchísimo el contenedor,
me sirve muchísimo y quiero que me lo rentes por 6 meses. Entonces, con la persona, con su proveedor del extranjero, acuerdan rentarlo por un periodo de 6 meses, se aseguran del cumplimiento en materia de IVA, porque es un bien usado por una persona que es residente en el extranjero. Sin embargo, se olvidan que de esa visión 360 grados, que en el marco de la ley aduanera, pues ese contenedor tiene un mes para regresar al extranjero en las mismas condiciones, y en caso de no hacerlo, pues ya es un delito de defraudación fiscal. Y entonces, pues vienen muchas repercusiones. Entonces, aunque pareciera que era una operación que sí se podía hacer, que es algo contractual, pues no se dio el debido seguimiento a... Eso pasa mucho en el área de producción, ¿no? O sea, sí. la relación con digamos, del contador o del asesor fiscal o de la firma que asesora a la empresa con los ingenieros encargados del área de producción, que a veces se les hace absurdo, o sea, son muy cuadrados, o sea, son muy necios los contadores, ¿no? Pero pues no tienen idea que un descuido de, por ejemplo, simplemente tirar por la coladera, digamos, un producto que ya no sirve, pues no puede hacerse de esa forma. O sea, ahí hay controles, hay avisos que hay que cumplir, no hay de otra, porque si no también podemos tener problemas. Y se les olvida que no somos nosotros, o sea, son las leyes, que nosotros hacemos las recomendaciones o las observaciones tratando de que la organización cumpla con la ley y no tenga problemas en el futuro de pago de impuestos. Por ejemplo, en el tema de inventarios, ya que estamos en eso, ¿qué pasa con cuando quieres deshacerte de producto? ¿Qué es lo que tienes que cuidar en ese caso? Que ya está caduco o que ya no te sirve, que te sale más caro conservarlo que tirarlo a la basura. ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, pues en este caso tenemos que asegurarnos de presentar pues los avisos de destrucción de inventarios. Obviamente tenemos que identificar qué tipo de producto es el que está dañado o el que ya está por caducar, porque en algunos casos, por ejemplo, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana, pues tenemos que, antes de destruirlos, tenemos previamente que otorgarlos en donación. Entonces, y bueno, si sabemos que esto es algo recurrente, también tenemos pues otras alternativas como el acudir con una fundación, pactar con ellos previamente, el tener pues una donación de sus inventarios y obviamente en el marco del reglamento, principalmente de ley del impuesto sobre la renta. Y obviamente también de otras leyes, ¿no? Como otros organismos como puede ser COFEPRIS y todos estos, ¿no? Que digamos que regulan el manejo de todos estos productos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para, pues, bueno, y en este caso tomaríamos la deducción para efectos fiscales de ese... De esos bienes. Bueno, eso es, por ejemplo, cuando vas a deducir costo de lo vendido, pero, por ejemplo, digo, a veces creen que todas estas recomendaciones le aplican a las empresas que únicamente tributan en lo que se conoce como régimen general, que es el régimen que aplica para más de 35 millones de pesos, de manera general, porque hay muchas variables, ¿no? En este caso, muchas excepciones. Pero inclusive en el régimen simplificado de confianza, personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza, que deducen, digamos, las compras y no el costo de ventas, ¿son aplicables todas estas disposiciones relativas al control de inventarios? Pues precisamente para evitar que la autoridad fiscal pueda presumir que ese inventario se vendió y que no estamos reportando esa venta, pues se tiene que estar efectuando este cumplimiento fiscal. Porque pues en esos detalles, digamos que hay muchos aspectos que debemos de cuidar. Debemos tener mucho cuidado de su debido cumplimiento, partiendo del hecho de también pues identificar, por ejemplo, qué productos son los que no se pueden otorgar en destrucción, porque a lo mejor hay alguna norma oficial mexicana o alguna otra ley que impida que se destruya. O la forma de destrucción está muy definida, ¿no? Y hay que respetarla forzosamente, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, se nos olvida, por ejemplo, en el reciclo de personas morales, que si bien es cierto, a lo mejor el costo de ventas no es lo que van a deducir y no van a lograr una deducción por la destrucción de inventarios, pues lo cierto es que esto también tiene un impacto en otros impuestos, como puede ser el propio IVA y el propio IEPS en su caso, ¿no? O sea, el no manejar de manera pulcra los inventarios, pues nos puede ubicar en el supuesto que mencionabas anteriormente, ¿no? Del faltante de inventarios, que no puedas demostrar por qué falta, ¿no? Porque pues no cumpliste con las disposiciones en materia de destrucción que manejan las propias leyes fiscales, ¿no? Sí, exactamente.
Y pues bueno, también si hay algún faltante de inventarios, habría que identificar pues el motivo de por qué se tiene ese faltante de inventarios. Uh-huh. En algunos casos, pues bueno, si es que no se sabe, pues es necesario presentar una denuncia ante el Ministerio Público para tener también un soporte de que no se identificó quién se pudo haber llevado ese inventario. O en su caso, si ya sabemos la persona en específico que la cámara captó, uh-huh, pues entonces, cámara de seguridad, pues entonces ahí pues se presenta una demanda ante el Ministerio Público. Esto implica, por ejemplo, que tienes que organizar a la empresa pues desde cómo la vas a vigilar, ¿no? Sí. O sea, de que efectivamente haya mecanismos de seguridad como las cámaras que estás citando para poder controlar bien el manejo de los productos. Y obviamente o sea, es que es un cumplimiento de todas las leyes que desembocan en la materia fiscal, uh-huh, a final de cuentas, pero no estamos hablando únicamente, digamos, del ISR de la empresa o de IVA de la empresa, etcétera, sino inclusive, por ejemplo, otro tipo de disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la materia laboral, todas las condiciones de seguridad en el trabajo, higiene y seguridad y demás que pues pueden generar un problema, un impacto muy fuerte, multas que, por ejemplo, tuvieran que pagarse, que pues ya no serían deducibles, por ejemplo, para efectos del ISR, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, de hecho, partiendo de ese mapeo, pues podemos identificar, por ejemplo, si es que estamos contratando servicios especializados, uh-huh, pues el asegurarnos que esas personas pues efectivamente están realizando las tareas que se le pidieron, uh-huh, porque también a veces con el hecho de que ya pues nos están prestando servicios especializados y a lo mejor nos otorgaron una copia del registro REPSE, pues asumimos que con eso ya cumplimos. Sin embargo, pues tiene que estar muy enfocado a las actividades en las cuales está otorgado ese permiso REPSE. Uh-huh. En muchas ocasiones, pues ya estando elaborando, pues se dice, oye, pues necesitamos este otro tema, requerimos apoyo para estas cosas adicionales, otras actividades, uh-huh, y pues eso rompe el esquema y pues pone en riesgo al contribuyente. Uh-huh. E incluso pues también a veces pues no basta con que se entregue el registro REPSE, porque, por ejemplo, desde el mapeo del objeto, uh-huh, social, hay empresas que, por ejemplo, en 2023, pues no actualizaron ese mapeo del objeto social y pues tienen todavía el objeto social con un esquema muy amplio. Uh-huh. Y entonces, pues el artículo 15D de Código Fiscal de la Federación señala que no puedes contratar a personas que se incluyan en tu objeto social. Uh-huh. Un tema cuestionable es que indica, no es preciso que estés realizando esas actividades señaladas en el objeto, uh-huh, social, sino que solamente con que estén en el objeto social, pues ya nos pone en riesgo la deducción o la limitante para el acreditamiento. El objeto social del acta constitutiva no tiene que ver con lo que estamos realizando. Sí. Y sorpresa, ¿no? Qué miedo. Porque entonces ahí sí todo está en duda, ¿no? Sí. Pero entonces hay que revisar el objeto social, los estatutos que afectan la distribución de dividendos, los tipos de acciones, los tipos de accionistas, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Por poner un ejemplo, imaginemos que la empresa desde que se constituyó, tiene el mismo objeto, uh-huh, social. En algún momento prestó servicios de limpieza. Uh-huh. Sin embargo, ya los dejó de hacer hace años. Uh-huh. Sigue estando eso en el objeto social. Y ahora en el marco de lo que es la contratación de servicios especializados, pues dicen, oye, necesito contratar una empresa de limpieza. Necesito que me dé su registro REPSE. Me aseguro que me den los FDIs, que me den los FDIs de nómina, uh-huh, las retenciones. El pago de sus cuotas, uh-huh, de seguridad social de la persona que está prestando los servicios y de repente sorpresa, ¿qué crees? Esos servicios, aunque tengamos incluso contrato, pues no son deducibles y el IVA no es acreditable porque están en tu objeto social. Tú como empresa se supone que te dedicas a eso. Se supone que te dedicas a eso. No necesitas contratar a otra porque se supone que es a lo que te dedicas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, entonces en esos detalles hay que poner muchísima atención. Entonces, revisar el acta constitutiva, los tipos de accionistas, revisar con quién me estoy relacionando, uh-huh, tanto los accionistas y las empresas en las que ellos participan, revisar, obviamente en ese sentido también con quién me relaciono como cliente proveedor. Sí. En ese caso, y bueno, en este caso, pues obviamente el objeto social sería uno de los puntos primordiales, que sea consistente con lo que estoy
realizando en la práctica, ¿no? Con lo que estoy produciendo, con lo que estoy, servicio que estoy prestando, lo que estoy rentando, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y también pues el estar verificando pues que esas actividades pues precisamente estén bien mapeadas en los comprobantes fiscales digitales. Esto me imagino tendría que estar de alguna manera documentado, ¿no? Establecer como, ¿qué será? Como una especie de manual de la empresa, pero personalizado, obviamente, sí, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Sí, de hecho, preferentemente es llevar como una lista de control de actividades y cómo se está documentando. Hay un término que es cada vez más frecuente, que se le conoce como trazabilidad, que significa pues dejar evidencia tanto en datos como en documentos, desde el origen de la transacción hasta que termina. Y entonces ahí debemos de dar evidencia tanto de lo que le llamamos ahora materialidad, que tiene pues en su caso celebrados contratos, evidencia de que la transacción efectivamente se llevó a cabo. Y pues asegurarnos que ese soporte siempre esté disponible y además de estar disponible, que se pueda consultar de manera rápida en el corto plazo. Porque para muchos requerimientos que tenemos por parte del Servicio de Administración Tributaria principalmente, pues en algunos casos nos dan pues 15 días para proporcionar información. Es un plazo muy corto. Los de vigilancia profunda son cortísimos. Y te piden información de 4 años, 5 años. Sí, exactamente. Entonces, aunque esa información en su momento sí hayamos tenido el cuidado de obtenerla y de documentar, probablemente se quedó en la computadora de una persona que ya salió de la empresa el año pasado. O no se respaldaron las cosas. No se respaldó. Se respalda la información contable, pero a lo mejor todos esos archivos que tienes en distintas aplicaciones, Excel, Word, etcétera, se van quedando ahí en el rincón de los discos duros, ¿no? Sí, o sí existe, pero existe en versión 1 final, versión 2 final. Sí. Y luego para acordarte cuál fue la buena, ¿no? Y más si las personas que están en el día a día de la operación, pues por diversos motivos ya no laboran en la empresa, se vuelve todavía más complejo. Importante de prever cómo contratas a las personas y cómo terminas los contratos con esas personas, ¿no? Los dispositivos que manejan, ¿no? Los celulares, las computadoras, que a veces los dejan manejar sus celulares personales y toda la información se va ahí, ¿no? Sí. Y no sé, y más ahora que vivimos en el México del WhatsApp, que aquí todo es a través de WhatsApp. Sí. Entonces, cuando antes había, los correos institucionales y todo, que es donde debería guardarse la información precisamente para que no hubiera pérdida de la misma, todo eso se ha ido dejando de lado y a veces son teléfonos personales donde se va guardando toda la información y se va la persona y se lleva todo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora, pues también con inteligencia artificial, corremos el riesgo de que a veces pues, a muchas personas se les hace fácil generar un reporte y suben archivos a inteligencia artificial que es pública y pues de pronto todos esos datos que son sensibles, que deberían de quedarse solamente en el interior de la empresa, pues se corre el riesgo de que quién sabe en manos de quién esté. Sí, y ahora se les hace muy fácil, como dan herramientas, como se pueden generar herramientas o pueden obtener herramientas que facilitan el trabajo, se les hace fácil subir la información sin mayor cuidado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces hay que analizar cuáles son los datos sensibles, cuál es la información que a lo mejor sí se puede potencializar con este tipo de herramientas, cuál es la información que debemos de ser pues sumamente cuidadosos. Y pues asegurarnos que incluso, como decíamos, en caso de que una persona salga de la empresa, pues tener la debida transición, que está entregando pues los expedientes ordenados, estructurados. Incluso pues algunas empresas, por ejemplo, establecen pues un bono de salida para efecto de que ellos estén entregando la información con la calidad que se requiere y de manera ordenada y estructurada. Eso de alguna manera pues permite que en el caso en el que pues renuncie, por ejemplo, pues se puede llevar pues una cantidad de... Tocas un tema muy interesante, porque aparte del tema de la parte fiscal y la organización de la empresa, etcétera, pues el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sí. Ahorita que tocabas el tema de la inteligencia artificial,
ahora te ves acosado todo el tiempo por aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, digo, yo no las uso, a lo mejor estoy mal, pero no las uso. Pero vamos, cada paso que doy dentro de las aplicaciones, tienes como propuestas por parte a través, estás conectado a internet y tienes propuestas constantes de pregúntale a Gemini, pregúntale a no sé quién, no sé qué, o a veces ya haces cualquier búsqueda y te aparece la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es muy fácil que caigas en la tentación o que a veces incluso de manera involuntaria te veas involucrado en este uso de herramientas y que sin querer compartas datos sensibles, ¿no? de las empresas. Sobre todo a los jóvenes, pues se les hace muy de hoy, muy fácil utilizar la inteligencia artificial y minimizan, sobre todo los que trabajan ya en empresas, minimizan el compartir esos datos de las organizaciones. Entonces hace falta que también las organizaciones en ese sentido pongan candados hasta dónde quieren que su personal use o no use la inteligencia artificial, ¿no? Que en los programas o en las computadoras que se utilizan, que a lo mejor no tengan acceso a ciertas herramientas o bajo ciertas autorizaciones, a lo mejor sí, pero tiene que estar muy acotado, ¿no? Sí, precisamente porque, bueno, ahorita varias herramientas están en una etapa de capacitación, como inteligencia artificial. Y entonces se están consolidando con lo que uno les da, porque realmente ellos, hoy vi un comentario muy bueno, ellos nada más cultivan, ¿no? O sea, realmente los que ponemos toda la información somos nosotros. Ellos ponen nada más, digamos, la mesa puesta para que nosotros estemos llevando la comida, cada quien comparte su platillo, ¿no? Sí. Entonces, la información que está ahí se genera con ayuda de nosotros. Sí. Con lo que se va compartiendo, ¿no? Sí, con lo que se va compartiendo. Sí, exactamente. Y si la misma persona, el mismo trabajador de la empresa está capacitando a la inteligencia artificial, posiblemente esa información llegue a manos de la competencia y pues la competencia solamente haría alguna pregunta y obtendría la información ya totalmente depurada. Así es. Ajá. Entonces es muy importante todo este tema, además de la ciberseguridad y acotar el uso de las herramientas dentro de la organización, ¿no? Sí. En ese supuestos. Pero bueno, hemos hablado así como digo, todas son recomendaciones muy buenas y muy válidas, pero ¿habrá algún tipo de bibliografía, algún tipo de manual para poder implementar esto, como algún tipo de ayuda que nos diga, pues ten cuidado con este punto, con A, con B, con C, con D, a qué pudiéramos acudir, qué pudiéramos consultar para poder implementar esto? Sí, pues en materia internacional me parece que una muy buena referencia son las normas ISO en materia de gestión de cumplimiento y también pues las normas UNE de española, donde nos dan también un excelente marco de referencia. En el caso de México tenemos pues La UNE de hecho es fiscal, la UNE española sí es fiscal, porque las normas de ISO en materia de gestión de cumplimiento son generales, ¿no? Son generales. O sea, fiscales como tal, creo que nada más está la UNE en principio y bueno, y luego la Prodecon, ¿no? Ajá. Sí, en ISO hay una que se refiere a gestión de cumplimiento tributario. Sí hay una. Sí, sin embargo, pues me parece que son pues generales, obviamente es un marco igual que la española, bueno, está adaptada a las leyes, ¿no? A sus leyes, ¿no? Sí, exacto. Y ya dependerá de cada contribuyente, pues, adaptarlo a En México tenemos ambiente. Una norma NOM, ¿no? Una norma oficial mexicana también sobre sistemas de gestión de cumplimiento, que está disponible en la Secretaría de Economía. Pero yo la quise obtener, pero creo que tienes que pagar para descargarla. No es que sea muy cara, pero tienes que pagar una cuota para descargarla. Sí, exactamente. Y bueno, también tenemos el manual de Prodecon, que es un poco más general. Pero por lo menos está hecho de acuerdo a nuestras leyes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho, desde mi punto de vista es un muy buen marco de referencia. Obviamente habría que enriquecerlo con más aspectos aplicables a cada contribuyente. Sería como punto de partida único. Como un buen punto de partida. Sí, exactamente. Y también, bueno, de alguna manera habíamos visto que esto parte desde arriba hasta abajo. Entonces también hay que organizar a los accionistas. Las asambleas, todo el tema corporativo de accionario, de libros que a veces no se llevan los libros, etcétera, las acciones que no se hacen los títulos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos también temas de lo que se conoce como gobierno corporativo, ¿no? Tenemos también bibliografía
en ese sentido, ¿no? Hay manuales también que puedes disponer de ellos. Sí. ¿De quién están? Está el del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, exactamente. Sí, también podemos encontrar ese tipo de herramientas. Obviamente están diseñadas para principalmente pues empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, pues podemos aterrizarlo a un ambiente de la pequeña y mediana empresa. Habrá que seleccionar cuáles son los puntos clave que nos pueden servir para adaptarlo. ¿Les recomendarías entonces a las firmas pequeñas y medianas que se vayan allegando de estos recursos? A las firmas de contadores me refiero, abogados, que se vayan tratando de generar como una especie de manual para sus clientes. Sí, yo creo que sería auxiliándose de estas herramientas. Ajá. Sí, sería una excelente recomendación a la cual yo también pues adicionaría, por ejemplo, las normas en materia de planeación fiscal de IESBA, este Comité Internacional en materia de Contaduría Pública, y también recientemente con el Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en donde incluso pues también hacen referencia a que el contador público dentro de la empresa se tiene que asegurar que la información que está recibiendo de terceros, por ejemplo de los asesores, tenga una visión 360 grados, y si hay algún tema que es muy relevante o que implica una probable salida de recursos o un tema de riesgo, lo informe a la alta dirección. Y también incluso los asesores, cuando les preguntan de algún tema en específico, si ellos saben que ese tema tiene implicaciones en otros aspectos de cumplimiento normativo, pues no solamente es informarle al contador público, que al gerente de fiscal o al contralor que lo contrató, sino pues también en su caso pues hacerlo del conocimiento de la alta dirección, para pues asegurarse que al menos pues conocen y están informados de este tema. Perfecto. Ahora tú platicabas, entonces, bueno, aquí esto sería pues tanto para los que asesoran fiscalmente, para los que hacen también, los que trabajan para la empresa en forma independiente. Obviamente para las firmas de auditoría pues ya deberían estar más que familiarizadas con todo esto, porque pues tiene que ver, su labor se centra particularmente en el tema de control interno. Y ellos manejan guías de control interno con base en las cuales evalúan a las empresas y establecen el alcance de sus pruebas en materia de auditoría, ¿no? Hasta dónde van a revisar cada renglón de la información financiera de la entidad. Y pues bueno, en teoría ellos tendrían que estar mucho más familiarizados con todo esto. Deberían. Deberían en ese caso. Pero muchas veces se va dejando de lado también lo que decías hace rato del tema de la calidad de la información que recibimos y emitimos, ¿no? Particularmente nuestro medio de comunicación de 24/7 con el SAT, que son los FDIs, ¿no? De 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, ¿no? Ellos sí están revisando todo lo que hacemos, todo lo que recibimos, precisamente a través de estos comprobantes fiscales digitales, de dónde nos conectamos. Pues constantemente nos están vigilando, ¿no? Cómo operamos, a través de qué servidores, ahí sí se verifica la trazabilidad, ¿no? Sí. Ajá. Más que nada también ahora con las nuevas herramientas que está adquiriendo el gobierno federal, la supercomputadora que le van a entregar ya, pues creo que ya en este año, el año que entra, que pidió y se está desarrollando, ¿no? En Barcelona. Sí, de hecho, pues si consultamos la página de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, hay una sección muy interesante que se refiere a un plan de trabajo, donde viene muy detallado cuál es el plan de acción o los planes de acción de esta agencia. Y precisamente pues hay muchos aspectos que van enfocados a los datos, tema de CURP digital, estandarización de lo que son el registro civil, digitalización, registro público de la propiedad, herramientas de consulta, ¿no? A nivel nacional. Sí, también aduanas. Y es un plan que tiene como objetivo llegar al 2030, pues con una alta digitalización. Y de hecho ellos manejan hasta los satélites, entonces tienen un manejo total de la información del país, ¿no? Sí, incluso en abril de 2025 también se dio a conocer pues una iniciativa en materia de ley de inteligencia artificial, precisamente también para pues regular todos estos aspectos. También hay varios reglamentos que ya están emitidos en materia de administración pública federal, en donde pues ya se hace un análisis de cómo se tiene que estar pues
identificando el uso de datos y la trazabilidad. Entonces eso nos lleva a tener pues muchísimo cuidado con toda la información y los datos que estamos generando. Porque comentábamos en la ocasión anterior, hoy pues hay un CFDI, una persona al extranjero, nos compró algún tipo de bien o le prestamos un servicio y de pronto pues ya esa persona ya no nos pagó. Y entonces, pues a veces en la empresa decimos, oye, pues como ya no nos va a pagar y me es muy difícil establecer una gestión de cobranza en el extranjero, pues simplemente depuro cuentas y pues cancelo esa cuenta por cobrar y ya ahí termina todo el proceso. Sin embargo, pues jurídicamente, pues eso pudiera tener consecuencia de condonación de... Sí, porque no estaría prescribiendo, ¿no? No estarías esperando el plazo para que prescribiera, que es cuando simplemente muere la cuenta por cobrar porque ya pasó su tiempo de vida, ¿no? Aquí simplemente al estarla cancelando renuncias a cobrar y entonces sería equivalente más bien al perdón. Al perdón de la deuda. La deuda. Y entonces en ese caso, pues eso sí sería un ingreso para la contraparte, ¿no? Sí, sería un ingreso para la persona del extranjero y nosotros tendríamos que estar enterando vía retención de impuestos sobre la renta el 35% sobre el monto de esa cuenta por cobrar. Porque pues en el marco del título 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, ese residente en el extranjero para efectos fiscales pues tiene fuente de riqueza. Entonces esos detalles también pues son muy importantes que tengamos analizado en todo este tema de análisis de datos. Y sobre todo porque también pues cada vez el SAT ya está comenzando también a vigilar el cumplimiento, por ejemplo, de la contabilidad electrónica, en donde pues ahí encontramos toda esa y hay que ver, por ejemplo, hablando de calidad de la información que entregamos, pues la contabilidad es medular, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tienes en cuentas de orden separada la CUFIN de 2013 y de 2014 y repartes dividendos y nunca has subido ningún documento, nunca has subido ninguna asamblea ni nada al portal de la Secretaría de Economía, entonces realmente habrás convocado a la Asamblea General de Socios, aprobaste los estados financieros, sí. En fin, hay muchas formas de detectar de cruzar información, la información que subes a través de la balanza de comprobación simplemente, ¿no? Entonces, y lo que pueden obtener a través de eso, porque puede haber descuidos muy fuertes, o sea, más bien que generen consecuencias muy fuertes, ¿no? O sea, cuentas por cobrar a socios accionistas, ya saben quiénes son tus socios. En teoría, cuando te constituiste, cuando avisaste a la Secretaría de Economía de tu estructura accionaria o al SAT, y cuando se dio de alta la empresa, se identifican ante el SAT, se identificaron a los socios accionistas. Entonces, si hay dividendos o si hay cuentas por cobrar a los accionistas o cuentas por pagar, pues ya son focos rojos en la balanza de comprobación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y eso nos lleva también pues a estar conciliando mucha información entre diversas bases, tanto la interna como la que tiene pues el SAT en su base de datos. Incluso, por ejemplo, en temas como también iríamos del análisis de las normas de información financiera. Por ejemplo, en el marco de normas internacionales de información financiera, en específico IFRS 15, cuando nosotros pues prestamos un servicio, por ejemplo, y ese servicio lleva un regalo, entonces IFRS 15 señala, oye, tú no estás regalando nada, nadie regala algo de gratis, estás dando ese obsequio para que te contraten y entonces ese obsequio tienes que prorratearlo a lo largo de los años como una especie de costo y a su vez pues también en su caso pues si tú prestas o enajenas ese tipo de bien o prestas ese servicio pues también identificando de qué manera vas a prorratearlo a lo largo del tiempo. Entonces eso también lleva a analizar cierta consistencia entre información contable que no estaría tal cual mapeada con montos contra CFDIs y pues tendremos que estar analizando pues las diferencias y conciliándolas. Qué interesante que comentes eso porque digo, por lo menos en la última revisión de vigilancia profunda que me tocó atender, iba en ese sentido. Decían, bueno, ya sabemos que lo que ustedes declararon, ¿no? Ahí está en su anual, pero háganos una conciliación entre los CFDIs recibidos y las deducciones de su declaración anual. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre los CFDIs que usted recibió
y las deducciones que usted puso en su declaración anual. Que primero hay que ver que las relaciones estén bien con las declaraciones de comprobantes del SAT, porque luego nada más nos dicen, esto es lo que aparece y bueno, hay que saber qué es lo que incluye, ¿no? Si incluye devolución de CFDIs tipo egresos o no, si incluye los CFDIs de la nómina o no. Entonces hay que hacer nuestras propias integraciones cada año, ¿no? Sí. Y eso implica que, bueno, que nuestras listas de comprobantes estén bien y al día, porque luego hacen cada barbaridad con los comprobantes, que no deberían hacerlo si distorsionan las bases de datos, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, en la sesión pasada que estábamos platicando, comentaste un tema bien importante, el del campo del código de producto y de servicio, porque muchas veces está mal mapeado y es uno de los campos que nos generan más contingencias o más alertas rojas ante el fisco y a lo mejor pues se está utilizando mal por un descuido al momento de estar emitiendo el comprobante fiscal. Ajá. Sí es un problema en ese caso, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que cuidar en ese punto. No revisamos mucho los CFDIs recibidos, o sea, los recibimos y ya, pero no vemos si lo que contiene es lo que necesitamos. Yo creo que lo más fácil en una empresa que compra y vende, pues sería que valide sus códigos de producto o servicio de venta y esos mismos serían los que tendría que exigir en la factura de compra. Sí. Ajá, porque no está prácticamente transformando, entonces casi sería lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Sí, generalmente, en el mejor de los casos, se aseguran que el código de producto del CFDI de la factura sea el correcto. Sin embargo, de los proveedores, ahí se olvida Incluso todo. podría servirte como clave para tu catálogo de productos. Exacto. ¿No? Ajá. Pues se nos acabó el tiempo, Humberto. Te agradecemos infinitamente por este programa gracias. y por todas tus valiosas observaciones y recomendaciones para nuestros radioescuchas y para el público que nos oye y nos ve. Y pues nuevamente gracias. Muchas y para gracias, nuestro público les recordamos maestro. que los invitamos a que nos vean y nos escuchen la próxima semana con el tema IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la Producción y Enajenación de Bienes. También mañana jueves nos puedes seguir en punto de las 10 por Mirador Universitario de la CUAED. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor Armando Tomé González, y por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el licenciado Romarico Fuentes Romero. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández, Alexis Moreno y César Martínez. También contamos con la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Y pues a continuación los invitamos a que sigan por la señal de Radio UNAM con el programa Radio Francia Internacional. Hasta la próxima. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.